Buenas noches, amigos y suscriptores de YouTube, el señor Alien les trae 3 creepypastas, espero y les gusten. Antes de empezar el video quisiera mandar saludos a Iris Cisneros, y un gran saludo en especial a Adriana Park. Bueno, comencemos. Creepypasta, ¿sientes la muerte? ¿Sientes la muerte? No es el tipo de compañía que quisieras en una solitaria noche, pero por lo menos te da la certidumbre de que todo acabará muy pronto. Yo no le hice mal a nadie, yo solo les ayudé a no sufrir. No lo entenderías, no hasta vivirlo. Éramos la familia perfecta, 2 hijos estudiantes de calificaciones regulares, un padre amoroso y trabajador, y una madre. Una madre sin temor a nada, que sabía lo que quería y que estaba dispuesta a trabajar por ver a sus hijos con un título profesional. Pero eso nunca pasará. ¿Por qué? Te lo contaré. Todo comenzó un miércoles hace 3 meses. Ella se fue a trabajar con el objetivo de regresar con el dinero que quería su hijo menor para material escolar. Ella solía ganar dinero extra si salía a comprar cosas que su patrón requería. Pensando en el dinero que solicitaba su hijo, ella salió por un mandado, Dios sabrá qué necesitaba, pero no regresó. Unos cuantos metros antes de llegar a su destino, fue embestida por una colosal bestia metálica conducida por un joven de no más de 25 años que gustaba de la velocidad. Ella murió al instante, y comenzó la agonía de su familia. Su entierro fue digno de verse, acompañando al ataúd iban cerca de 1000 personas, todas ellas tristes. Y la familia, ahora sin un pilar, trataba de no derrumbarse, entre ellos yo, el hijo menor. El culpable de que ella haya salido en el momento equivocado para tener un dinerito extra para material escolar, que en realidad lo quería para gastarlo con amigos. Después de eso, mi casa no fue la misma. Las mañanas eran silenciosas y las comidas eran amargas, rara vez se oía dentro de la casa algo que no fuera el cantar de algún pájaro que intentaba alegrar el ambiente, pero al ver su fracaso siempre desistían. En la casa la tristeza te ahorcaba. En las mañanas, todos despertábamos sin ganas de despertar. Mi hermana y yo íbamos a la escuela sin ganas de estudiar, y mi padre trabajaba y vivía solo por nosotros. Estoy aquí solo por ustedes, no saben cuánto me encantaría ir a buscar a mamá donde quiera que se haya ido, pero no los puedo dejar solos, decía muy seguido, y agregaba, el día en que muera será el día más alegre de mi vida. Por las noches solía escuchar del cuarto contiguo al mío la voz quebrantada de mi hermana, repitiendo, mamá, te extraño mucho. Mi hermana era mayor, pero no aguantó el duro golpe, repetía esa frase llorando a diario hasta sucumbir al sueño. Y yo no me podía concentrar en nada, solo pensaba en mi madre y me sentía culpable de su muerte. Soñaba a diario con ella, soñaba que yo le pedía perdón y ella dulcemente asentía, pero al despertar la culpa volvía. Me sentía el culpable del sufrimiento de mi familia también, y 3 meses de esa culpa me cambiaron. Traté de evitar su sufrimiento a toda costa, llevándolos a lugares alegres, al cine e incluso a misa, con tal de no verlos tan tristes, tanto como yo lo estaba. Pero llegué a un punto donde sabía que solo una cosa los libraría de su tristeza, y de paso se llevaría mi culpa, la muerte. No fue fácil asimilar la idea, pero mientras más vueltas le daba, más convencido estaba, tenía que borrarles su tristeza al precio que fuera, pensando en varias formas de matarlos de modo que su sufrimiento sea el más mínimo posible. Llegué a una conclusión, así que conseguí una droga que, según el vendedor, le daría el sueño más pesado del mundo al que la consumiera. Fue tanta mi desesperación por ejecutar el plan que olvidé el nombre de la droga e incluso cuánto costó. Lo que sí sé es que aquel narcomenudista famoso en mi escuela tenía razón, ellos no gritaron, o por lo menos no intentaron hacerlo. Las otras cosas que me harían falta las tenía en casa, así que comencé lo que sería el fin de mi familia. Deposité aquel líquido incoloro en el té que solíamos tomar antes de dormir y en breve tiempo les dio tanto sueño que apenas pudieron llegar a salvo a sus camas. Tomé un cuchillo que había afilado previamente y comencé por mi padre. Hoy debió ser el día más feliz de su vida. Volverá a ver a mi mamá. Le corté la cabeza, tratando de ser rápido y silencioso. Hubo sangre por doquier, aún la hay, pude haberle cortado solo la yugular y dejar que se desangrara, pero temía que sintiese el dolor, así que, como el cuchillo no cortaba fácilmente, decidí usar un machete que tenía guardado. Al terminar con él, proseguí a repetir las acciones antes descritas con mi hermana. Luego, limpié sus cuerpos y los vestí con sus mejores ropas. Cuidadosamente, los puse sobre 2 mesas que junté, e incluso me dio tiempo de reírme por última vez, poniendo la cabeza de mi hermana sobre el cuello de mi padre y viceversa, pero al final las cabezas estaban en el cuello correcto.
Como no se me ocurrió una idea mejor, pegué las cabezas al cuello con simple cinta aislante, y sobre sus cuerpos puse una nota, que decía: favor de enterrarnos junto a la tumba de mi madre. Después de eso comencé a escribir esto con la finalidad de que sepan que no soy un asesino, solo quería que dejaran de sufrir. Acabo de llamar a la policía, les conté de todo lo que hice, los llamé para que llegaran en unos minutos y los cadáveres se velarán y enterrarán antes de que la descomposición los vuelva apestosos y repulsivos. Esta carta ayudará a agilizar el trámite y los papeleos, ya que no hay culpable que buscar. Me voy a colgar esta carta en una mano para después amarrarme una soga en el cuello y colgar del techo como una funesta piñata. Contrario a lo que la mayoría cree, este método de suicidio no produce una muerte por asfixia, ya que el cuello, al no poder soportar el peso del cuerpo, produce una muerte cerebral instantánea. Me despido, se comienzan a oír unas sirenas en lontananza. Siguiente creepypasta, Sredni Bashtar. Conradin tenía 10 años y, según la opinión profesional del médico, el niño no viviría 5 años más. Era un médico afable, ineficaz, poco se le tomaba en cuenta, pero su opinión estaba respaldada por la señora de Rob, a quien debía tomarse en cuenta. La señora de Rob, prima de Conradin, era su tutora, y representaba para él esos 3/5 del mundo que son necesarios, desagradables y reales. Los otros 2/5, en perpetuo antagonismo con aquellos, estaban representados por él mismo y su imaginación. Conradin pensaba que no estaba lejos el día en que habría de sucumbir a la dominante presión de las cosas necesarias y cansadoras, las enfermedades, los cuidados excesivos y el interminable aburrimiento. Su imaginación, estimulada por la soledad, le impedía sucumbir. La señora de Rob, aun en los momentos de mayor franqueza, no hubiera admitido que no quería a Conradin, aunque tal vez habría podido darse cuenta de que al contrariarlo por su bien cumplía con un deber que no era particularmente penoso. Conradin la odiaba con desesperada sinceridad, que sabía disimular a la perfección. Los escasos placeres que podía procurarse acrecían con la perspectiva de disgustar a su parienta, que estaba excluida del reino de su imaginación por ser un objeto sucio, inadecuado. En el triste jardín, vigilado por tantas ventanas prontas a abrirse para indicarle que no hiciera esto o aquello, o recordarle que era la hora de ingerir un remedio, Conradin hallaba pocos atractivos. Los escasos árboles frutales le estaban celosamente vedados, como si hubieran sido raros ejemplares de su especie crecidos en el desierto. Sin embargo, hubiera resultado difícil encontrar quien pagara 10 chelines por su producción de todo el año. En un rincón, casi oculta por un arbusto, había una casilla de herramientas abandonada, y en su interior Conradin halló un refugio, algo que participaba de las diversas cualidades de un cuarto de juguetes y de una catedral. La había poblado de fantasmas familiares, algunos provenientes de la historia y otros de su imaginación. Estaba también orgulloso de alojar 2 huéspedes de carne y hueso. En un rincón vivía una gallina de Loudan, de ralo plumaje, a lo que el niño prodigaba un cariño que casi no tenía otra salida. Más atrás, en la penumbra, había un cajón, dividido en 2 compartimentos, uno de ellos con barrotes colocados uno muy cerca del otro. Allí se encontraba un gran hurón de los pantanos, que un amigo, dependiente de carnicería, introdujo de contrabando, con jaula y todo, a cambio de unas monedas de plata que guardó durante mucho tiempo. Conradin tenía mucho miedo de ese animal flexible, de afilados colmillos, que era, sin embargo, su tesoro más preciado. Su presencia en la casilla era motivo de una secreta y terrible felicidad, que debía ocultársele escrupulosamente a la mujer, como solía llamar a su prima. Y un día, quién sabe cómo, imaginó para la bestia un nombre maravilloso, y a partir de entonces el hurón de los pantanos fue para Conradin un dios y una religión. La mujer se entregaba a la religión una vez por semana, en una iglesia de los alrededores, y obligaba a Conradin a que la acompañara, pero el servicio religioso significaba para el niño una traición a sus propias creencias. Pero todos los jueves, en el musgoso y oscuro silencio de la casilla, Conradin oficiaba un místico y elaborado rito ante el cajón de madera, santuario de Sredni Bashtar, el gran hurón. Ponía en el altar flores rojas cuando era la estación y moras escarlatas cuando era invierno, pues era un dios interesado especialmente en el aspecto impulsivo y feroz de las cosas. En cambio, la religión de la mujer, por lo que podía observar Conradin, manifestaba la tendencia contraria. En las grandes fiestas espolvoreaba el cajón con nuez moscada, pero era condición importante del rito que las nueces fueran robadas. Las fiestas eran variables y tenían por finalidad celebrar algún acontecimiento pasajero.
En ocasión de un agudo dolor de muelas que padeció por 3 días la señora de Rob, Conradin prolongó los festivales durante todo ese tiempo, y llegó incluso a convencerse de que Sredni Vashtar era personalmente responsable del dolor. Si el malestar hubiera durado un día más, la nuez moscada se habría agotado. La gallina de Loudan no participaba del culto de Sredni Vashtar. Conradin había dado por sentado que era anabaptista. No pretendía tener ni la más remota idea de lo que era ser anabaptista, pero tenía una íntima esperanza de que fuera algo audaz y no muy respetable. La señora de Rob encarnaba para Conradin la odiosa imagen de la respetabilidad. Al cabo de un tiempo, las permanencias de Conradin en la casilla despertaron la atención de su tutora. No le hará bien pasarse el día allí, con lo variable que es el tiempo, decidió repentinamente, y una mañana, a la hora del desayuno, anunció que había vendido la gallina de Loudan la noche anterior. Con sus ojos míopes atisbó a Conradin, esperando que manifestara odio y tristeza, que estaba ya preparada para contrarrestar con una retahíla de excelentes preceptos y razonamientos. Pero Conradin no dijo nada, no había nada que decir. Algo en esa cara impávida y blanca la tranquilizó momentáneamente. Esa tarde, a la hora del té, había tostadas, manjar que por lo general excluía con el pretexto de que haría daño a Conradin, y también porque hacerlas daba trabajo, mortal ofensa para la mujer de la clase media. «Creí que te gustaban las tostadas», exclamó con aire ofendido al ver que no las había tocado. «A veces», dijo Conradin. Esa noche, en la casilla, hubo un cambio en el culto al dios Cajón. Hasta entonces, Conradin no había hecho más que cantar sus oraciones. Ahora pidió un favor. «Haz algo por mí, Sredni Vashtar». No especificó su pedido. Sredni Vashtar era un dios, y un dios nada lo ignora. Y ahogando un sollozo, mientras echaba una mirada al otro rincón vacío, Conradin regresó a ese otro mundo que detestaba. Y todas las noches, en la acogedora oscuridad de su dormitorio, y todas las tardes, en la penumbra de la casilla, se elevó la amarga letanía de Conradin. «Haz algo por mí, Sredni Vashtar». La señora de Rob notó que las visitas a la casilla no habían cesado, y un día llevó a cabo una inspección más completa. «¿Qué guardas en ese cajón cerrado con llave?», le preguntó. «Supongo que son conejitos de la India. Haré que se los lleven a todos». Conradin apretó los labios, pero la mujer registró su dormitorio hasta descubrir la llave, y luego se dirigió a la casilla para completar su descubrimiento. Era una tarde fría y Conradin había sido obligado a permanecer dentro de la casa. Desde la última ventana del comedor se divisaba entre los arbustos la casilla. Detrás de esa ventana se instaló Conradin. Vio entrar a la mujer, y la imaginó después abriendo la puerta del cajón sagrado y examinando con sus ojos míopes el lecho de paja donde yacía su dios. Quizá tantearía la paja movida por su torpe impaciencia. Conradin articuló con fervor su plegaria por última vez. Pero sabía al rezar que no creía. La mujer aparecería de un momento a otro con esa sonrisa fruncida que él tanto detestaba, y dentro de 1 o 2 horas el jardinero se llevaría a su dios prodigioso, no ya un dios, sino un simple hurón de color pardo, en un cajón. Y sabía que la mujer terminaría como siempre por triunfar, y que sus persecuciones, su tiranía y su sabiduría superior irían venciéndolo poco a poco, hasta que a él ya nada le importara, y la opinión del médico se vería confirmada. Y como un desafío, comenzó a cantar en alta voz el himno de su ídolo amenazado. Sredni Vashtar avanzó. Sus pensamientos eran rojos y sus dientes eran blancos. Sus enemigos pidieron paz, pero él le trajo muerte. Sredni Vashtar, el hermoso. De pronto dejó de cantar y se acercó a la ventana. La puerta de la casilla seguía entreabierta. Los minutos pasaban. Los minutos eran largos, pero pasaban. Miró a los estorninos que volaban y corrían por el césped. Los contó una y otra vez, sin perder de vista la puerta. Una criada de expresión agria entró para preparar la mesa para el té. Conradin seguía esperando y vigilando. La esperanza gradualmente se deslizaba en su corazón, y ahora empezó a brillar una mirada de triunfo en sus ojos que antes solo habían conocido la melancólica paciencia de la derrota. Con una exultación furtiva, volvió a gritar el peán de victoria y devastación. Sus ojos fueron recompensados. Por la puerta salió un animal largo, bajo, amarillo y castaño, con ojos deslumbrados por la luz del crepúsculo y oscuras manchas mojadas en la piel de las mandíbulas y del cuello. Conradin se hincó de rodillas. El gran hurón de los pantanos se dirigió al arroyuelo que estaba al extremo del jardín, bebió, cruzó un puentecito de madera y se perdió entre los arbustos. Ese fue el tránsito de Sredni Vashtar. «Está servido el té», anunció la criada de expresión agria. «¿Dónde está la señora?».
Fue hace un rato a la casilla, dijo Conradin. Y mientras la criada salió en busca de la señora, Conradin sacó de un cajón del aparador el tenedor de las tostadas y se puso a tostar un pedazo de pan. Y mientras lo tostaba y lo untaba con mucha mantequilla, y mientras duraba el lento placer de comérselo, Conradin estuvo atento a los ruidos y silencios que llegaban en rápidos espasmos desde más allá de la puerta del comedor. El estúpido chillido de la criada, el coro de interrogantes clamores de los integrantes de la cocina que la acompañaba, los escurridizos pasos y las apresuradas embajadas en busca de ayuda exterior, y luego, después de una pausa, los asustados sollozos y los pasos arrastrados de quienes llevaban una carga pesada. ¿Quién se lo dirá al pobre chico? Yo no podría, exclamó una voz chillona. Y mientras discutían entre sí el asunto, Conradin se preparó otra tostada. Última creepypasta, de cloacas y ruidos extraños. Bajó junto a un colega nuevo, llamado Adam. Seth le daba indicaciones mientras ambos cerraban la tapa de la alcantarilla. Ha habido algunos ruidos extraños. Los vecinos reclaman algo como una fuga en una de las cañerías de los alcantarillados, pero no sé qué podría ser en verdad. No te preocupes, jefe, contigo al lado nada debería salir bien. Un par de carcajadas y siguieron el camino. Ya hace días se venían oyendo cosas extrañas, aparte que la calidad del agua potable venía deteriorándose. A veces el agua salía con un hedor insoportable, incluso con un color rojizo. Pútrida, cloacas de ciudad llenas de infección y ratas. El olor era insoportable, pero años ya en el oficio lo habían acostumbrado a la triste escena subterránea. Adam, eso sí, se sorprendía de la cantidad de ratas muertas y algunas prendas maltrechas, tiradas, mas no prestó mucha atención. Vapor de agua dificultaba la visibilidad, ahí debería estar el problema. Era una cañería rota, jefe. Excelente. Toma las llaves y... Se desvió la mirada, fijo hacia el otro lado de la nube de vapor. Adam se percató de la distracción de su jefe y se puso de pie. Algo se acercaba, hacía ruidos, se quejaba, hacía sonar el verde líquido que escurría de las tuberías. Oh, Dios, debe ser un hombre. Deberíamos ayudar. No espera, deja que se acerque más. Ambos se hacían lentamente hacia atrás, mientras aquello iba tomando forma a medida que traspasaba la nube de vapor. Un hombre, reptando en sus verdosas manos, desnudo y podrido, mirando con deseo a los visitantes. En un segundo se inició una carrera a través de las alcantarillas. Aquello era rápido, como un reptil, moviéndose ágil entre los tubos y las cloacas. Adam y Seth jadeaban, con la respiración entrecortada, debido a los gases y la putrefacción en el ambiente. Los alcanzó y se abalanzó sobre Seth. Mordía, arañaba, chillaba, queriendo alcanzar la tierna carne humana. Seth lo golpeaba con la llave inglesa, mas aquella bestia híbrida no se resentía. Ayúdame, maldita sea. Sácamelo de encima. Adam, con gritos desesperados, golpeó a la bestia con una de las herramientas, una y otra vez, obteniendo su atención y ganándose el ataque. Luchaba asustado, por su vida, incapaz de decir palabra. De reojo vio a Seth, quien yacía como moribundo en el agua. A pesar de luchar y golpear varias veces con la herramienta, la bestia dio certeras mordidas en puntos vitales de Adam. Siguió y siguió luchando, cada vez más débil, derramando la sangre y saltando por pedacitos la carne, nublándose su visión, entorpeciéndose los movimientos, convulsionando, el cerebro obligaba al corazón a seguir bombeando una sangre inexistente. Pero ya no había más vida. Mientras la bestia se daba un festín grotesco, Seth, quien solo tenía alguna magulladura, se levantaba y miraba con extraña tranquilidad la escena. La bestia, terminando de tragar, dirigió su mirada hacia él. No tienes por qué hacerme lo mismo. Puedo traerte a más colegas más humanos con los que deleitarte, pero no me comas. La bestia detuvo su reptar y miró fijo a los ojos vidriosos de Seth. Se abalanzó contra él y dio una letal mordida en su brazo, pero no desgarró la carne, tan solo lamió la sangre que salió. Luego comenzó a lamer la cara, el cuello, las heridas purulentas y la bestia se hizo a un lado. Seth se puso de pie, sorprendido, la bestia lo había dejado vivir. Corrió, tan rápido como pudo. Corrió, se quedaba sin aire y la adrenalina lo excitaba, la vista se tornaba algo oscura y se cansaba de pronto, no pudo seguir corriendo. Se rascaba las heridas y sentía asco, se arrastraba por las aguas hervidas, sin entender qué pasaba. Se recostó, jadeaba a sobremanera, miró sus heridas y la sangre brotaba verde, espumosa. Un poco más allá, vio a aquel reptil acercarse lento, borroso. Y estaba tan cerca de la salida. Un grito en la oscuridad. Veneno en la sangre. Dientes podridos, infectados. Un paro cardiorrespiratorio. Una mordida en el cuello.
Comenzó el festín. Les agradezco a todos los que ven mis vídeos, nos vemos en el siguiente.